en la que se van a abordar distintas temáticas en relación a la situación actual de la construcción y la minería en América, abordando una mirada desde la salud y la seguridad ocupacional que va a estar a cargo de distintos exponentes de distintos países también que nos están acompañando en este momento. Voy a dejar entonces a William, que va a hacer la presentación más en detalle de todos los participantes en este conversatorio. Bueno, gracias y bienvenidos a todos a esta charla que vamos a comenzar en este momento. Mi nombre es William Bonilla, soy entrenador especializado en respuesta a emergencias desde el año 2016, capacitador en salud y seguridad ocupacional en el área de enfermedades infecciosas, resiliencia y medio ambiente del Instituto Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y la Salud de los Estados Unidos. También entrenador autorizado por OSHA, que es la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional en el territorio americano, para entrenamientos de enlace en la industria de la construcción y también en la industria general desde el año 2014. También soy entrenador autorizado por el Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York para conducir entrenamientos en el sitio de trabajo de seguridad para trabajadores en el área de andamios soportados y de construcción en general. También formó parte del equipo CERTS, especialistas en respuesta a emergencias del Tony Mazzocchi Center, a través del cual pues, se han creado fuertes conexiones para responder a desastres locales aquí en el territorio de los Estados Unidos, tales como los huracanes Harvey, Irma o María, que impactaron en años recientes lugares como Houston, Florida y Puerto Rico. Actualmente, pues me encuentro encabezando los esfuerzos de respuesta de salud y seguridad en cuanto a lo que tiene que ver con el COVID-19 y soy miembro fundador de una cooperativa de trabajadores que se llama Action OSH. Action OSH, como les decía, es una cooperativa de trabajadores dueños formados por capacitadores autorizados del programa de capacitación de OSHA. Y nuestros miembros pues tienen unas profundas raíces en lo que tiene que ver con el servicio comunitario como organizadores y formadores de la comunidad inmigrante, jornaleros y otras comunidades o organizaciones en todo lo que es la ciudad de Nueva York. También somos miembros de United Steelworkers, que es un sindicato o la unión de los trabajadores del acero. También somos miembros de la red de cooperativas de trabajadores de la ciudad de Nueva York, de la Federación de Cooperativas de Trabajadores de los Estados Unidos y también de la Alianza de Economía Cooperativa de la ciudad de Nueva York. Tenemos asociaciones activas con innumerables otras organizaciones y redes y pues nuestros miembros también tienen experiencia en lo que es la iniciativa de recuperación y respuesta después de los desastres, además de la adición, como les decía anteriormente, al grupo de especialistas en respuesta a emergencias. El día de hoy vamos a estar participando en esta charla con algunos de nuestros miembros. Entre ellos vamos a tener al compañero Holman Orlando Llanos Ureña. Él es especialista en gestión del talento humano por competencias, administrador de empresas con más de 8 años de experiencia en el sector petrolero, asegurador y actualmente trabaja para Allianz Seguros, una compañía alemana, parte de uno de los grupos aseguradores más grandes del mundo. Es también asociado de nuestra cooperativa Action OSH y actualmente se encuentra culminando el proceso para ser entrenador también autorizado por OSHA en lo que tiene que ver con la industria de la construcción. También vamos a tener a otro miembro de la cooperativa, nuestro compañero Osvaldo Mendoza, nacido en México y actualmente viviendo en los Estados Unidos. Él cuenta con más de 18 años de experiencia en la industria de la construcción, ocupando distintos puestos dentro de esta industria hasta llegar inclusive al manejo de la asesoría en el área de salud y seguridad. Osvaldo es también entrenador autorizado por OSHA para las clases de industria general. También el día de hoy va a estar con nosotros acompañándonos
el gran hermano Arturo Archila, quien ha trabajado para Labor Institute desde el año 2015. Arturo es un Master Trainer en el campo de la construcción y la industria general y también es un coordinador de capacitación bilingüe certificado en salud y seguridad, enfermedades infectocontagiosas, resiliencia y medio ambiente del Instituto Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y la Salud de los Estados Unidos. Es entrenador también autorizado por OSHA y actualmente es el director del proyecto para la subvención de la Junta de Reducción de Peligros del Estado de Nueva York. Fue también el enlace de seguridad y salud del Instituto Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y la Salud entre la Unión de los Trabajadores del Acero y algunas organizaciones de base comunitaria, como lo son Wind of the Spirit, Worker Justice Project, New Immigrant Community Empowerment, el Centro, Workplace Project, el Centro de Justicia Popular y también otras organizaciones con base comunitaria. Como parte de la colaboración de Arturo con la Unión de los Trabajadores del Acero, pues se ha logrado establecer también estas fuertes conexiones para responder a los desastres en las emergencias causadas por los huracanes que les mencionaba anteriormente. Muchos de los esfuerzos que Arturo hace se están replicando no solamente acá en la ciudad de Nueva York, sino también en el estado de Washington y con la nación Yakima, que es una nación perteneciente a un territorio autónomo de una de las comunidades originarias aquí del territorio de los Estados Unidos. También el día de hoy va a estar acompañándonos Juan Antonio Zúñiga Ayala, quien ha sido miembro del Sindicato de los Trabajadores del Acero por más de 20 años. Sirvió como miembro del distrito número 7 de la Unión hasta el año 2015. Juan ha servido a sus hermanos de este distrito de varias formas, entre ellas como asistente regular en el programa de becas del sindicato de verano y tomando numerosas clases como historia laboral y también la capacitación en seguridad y organización que tiene que ver con el programa de becas de liderazgo de la Unión de 4 años del Distrito 7. En el 2018, Juan fue elegido representante sindical de quejas y agravios de la unidad, así como tesorero de la local 6037 y presidente del Comité de Seguridad de Salud y Bienestar. Desde junio de 2019 hasta la actualidad, Juan se ha unido al Departamento de Salud y Seguridad y Medio Ambiente del Sindicato de los Trabajadores del Acero como especialista en seguridad y salud. Juan es también un facilitador bilingüe en inglés y español del Tony Mazzocchi Center y miembro del Consejo Asesor de la Unión de los Trabajadores del Acero. Juan tiene la firme creencia de que una membresía sindical bien educada y una comunidad bien educada es la base de un cambio muy necesario, no solo para el movimiento obrero, sino también para las generaciones futuras. Y también vamos a estar en compañía de nuestro compañero Freddy Llanos, entrenador especializado en respuesta a emergencias también, y capacitador en salud y seguridad, autorizado también por el Instituto Nacional de Ciencias del Medio Ambiente y de la Salud y entrenador autorizado por OSHA para entrenamientos de alcance en la industria de la construcción y de la industria general desde el año 2014. Entonces ellos son las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy en esta charla. Muchas gracias, William. Aprovecho de presentarme a todos los participantes de esta actividad, de esta videoconferencia. Mi nombre es Néstor Morales, para quienes no me conocen. Soy parte del equipo de trabajo de la Coordinación de Carreras Técnicas de Minería y Construcción en la Universidad Central de Chile. Soy académico de algunas de las asignaturas que tienen los estudiantes de carreras técnicas de Minería y Construcción. Y por cierto, soy también actualmente parte del equipo de Action OSH, particularmente trabajando en lo que es la capacitación de trabajadores para la industria de la construcción en Nueva York. Particularmente en Chile también soy asesor
ingeniero en materia de seguridad y salud ocupacional, soy asesor de empresas, consultor, y además he participado en distintos proyectos de relevancia en relación a trabajos de grandes empresas en materia de construcción y minería. Particularmente en lo que es seguridad y salud ocupacional, me he desempeñado como asesor y director de cartera de clientes en Mutual de Seguridad Cámara Chilena de la Construcción, luego de lo cual inicié un trabajo en forma independiente para desempeñarme como instructor de materias de seguridad y salud ocupacional, tanto en Chile como en Nueva York. Dado toda esta gran presentación de este pool de invitados, ¿cierto? E instructores, agradecer la presencia de todos, agradecer a Universidad Central este espacio, particularmente a la coordinadora Carol Díaz, y por cierto, vamos a dar inicio haciendo un cambio en lo que se había presupuestado, muchachos, de acuerdo a lo que inicialmente conversamos. La idea es que esto se transforme en una conversación. Por lo tanto, no vamos a utilizar presentación, salvo que ustedes tengan sus apuntes, y vamos a comentar las experiencias que cada uno de ustedes ha tenido, tanto en el momento de iniciar sus temas laborales, como en lo que ha avanzado los años y le ha permitido a ustedes conocer lo que es la seguridad y salud ocupacional, tanto en el ámbito de la construcción como en el ámbito de minería, en el espectro de América. Y hablando de América, particularmente de 4 países, iniciando por Colombia, pasando por México, luego llegando a Estados Unidos, y como nuestros estudiantes más bien están relacionados con Chile, si nos da el tiempo, hablaremos finalmente de lo que es la situación en Chile. Por lo tanto, vamos a iniciar esta actividad. Les agradecemos estar acá presentes a todos, y Holman, no sé si tú estás ya ok para que podamos hablar y dar un poquito, dado el tiempo, dar una muestra de lo que es precisamente la situación de la seguridad y salud ocupacional en Colombia, particularmente en las industrias de la construcción y de la minería. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Absolutamente. Bien. Inicialmente vamos a hablar de la industria, del tema de la industria en Colombia, ¿sí? Yo estoy en Colombia actualmente, ya dieron la presentación respecto a mi perfil. En Colombia hay 2 agencias que regulan estas entidades o estas zonas de producción, que son la Agencia Nacional de Minería en Colombia y Camacol, que es la Cámara Colombiana de la Construcción. Para contextualizarlos un poco respecto al volumen que tenemos en estas 2 industrias, Colombia tiene un PIB aproximado de 321.458 millones de dólares para el año 2019, ¿sí? Se ubica como la 4ª economía más grande de América Latina, después de Brasil, México y Argentina. En la minería tenemos una producción en representación del PIB del 2%, con un volumen de empleos de 350.000 empleos en el territorio colombiano, y una producción anual para el año 2019 de 11.700 millones de dólares, y en la construcción, perdón, en la construcción el 6.7% del PIB total, representando 22.600 millones de dólares para el año 2019 y aportando aproximadamente 1.8 millones de empleos en Colombia, todo el territorio nacional. Para Colombia, el sistema de seguridad y salud para el trabajo está regulado por el Ministerio de la República de Colombia, que está comprometido con los trabajadores colombianos en el desarrollo de normas y convenios internacionales, estableciendo así un sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajo. Este sistema de seguridad y salud para el trabajo está regulado por el Consejo Colombiano de Seguridad y tiene algunas ventajas, que es generar un buen ambiente de trabajo, un bienestar, calidad de vida para los colaboradores o para los empleados, la disminución de tasas de ausentismo por enfermedades, la reducción de tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo,
el aumento de la productividad y además de velar por el cumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos que están de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional para empresas públicas y privadas. Todas las empresas del sector deben estar aseguradas, ¿sí? Para esto nos rige una entidad que se llama FASECOLDA, que es la Federación de Aseguradores Colombianos. Esta regula todas las entidades aseguradoras, las cuales deben velar por el cumplimiento de los riesgos laborales que tiene cada trabajador en el sector de la construcción y la minería. Para el año 2019 tuvimos en construcción un total de empresas en Colombia de 96.164 empresas del área de la construcción, con un total aproximado de 1.948.736 colaboradores o empleados. De este total, aproximadamente, accidentes laborales calificados como accidente laboral se determinaron 80.000 casos. De esos 80.000 casos, hubo una recurrencia de enfermedad o una secuela de enfermedad laboral de 155 personas o colaboradores, y de esas 155 personas se generó una pensión por invalidez a 101 personas. Del 1.948.000 personas que tuvimos empleadas en el año 2019, aproximadamente 94 personas fallecieron o perdieron la vida. Estas son estadísticas del sector. En la minería, el riesgo es un poco más alto, pero asimismo es un poco menor la producción. En total de empresas tuvimos 6.000 empresas adscritas en todo el territorio nacional y un total de trabajadores de 360.000 trabajadores aproximadamente, con una fatalidad aproximada de 149 fallecidos en este sector. La minería siempre es un sector muy vulnerable a la fatalidad, entonces es de cuidado. Para este año, de acuerdo al COVID-19 que ingresó en Colombia a finales de marzo, a mediados de abril el gobierno nacional generó la política de cuarentena total y cierre de la economía nacional. Y para el mes de mayo, a mediados del mes de mayo, se generó una apertura económica con algunos sectores específicos. Entre ellos se encontraba la construcción y la minería. Actualmente, a hoy, ya el 96% de los dos sectores se encuentra en su producción, en su apertura total, ¿sí? Y está en proceso de una gradualidad responsable. La apertura económica es la recuperación, busca la recuperación de los puestos de trabajo principalmente que se perdieron en el cierre en la cuarentena, y es un reto porque pues ahorita tenemos que implementar muchos métodos. El reinicio gradual de estos dos sectores ha tenido efectos muy positivos sobre la generación de puestos de trabajo, lo que evidencia que el proceso ha sido acertado y responsable y además efectivo. Ahora es indispensable que las autoridades locales de nuestro país mantengan y promuevan la bioseguridad y el autocuidado, pero siempre con el objetivo de avanzar en la vida productiva que requieren los centros del país. Cualquier decisión que genere confinamiento generalizado es un retroceso para nuestra producción frente a esta emergencia económica que estamos asumiendo y sanitaria. Para esto se ciñeron algunos protocolos y unas prácticas para prevenir el COVID-19. El sector de la construcción y la minería impulsa e implementa protocolos de bioseguridad para el sector de la construcción y la minería con buenas prácticas. En el caso de entrega de suministros y protocolos eficaces. Recordemos que la construcción no solo es en edificaciones, sino también en vías de acceso en el territorio nacional. Y los protocolos de bioseguridad que pues son bastante extensos de acuerdo a nuestro sector. Actualmente nos encontramos en una fatalidad bastante alta debido a que no hemos alcanzado el pico de contagios en Colombia. Aproximadamente a partir del lunes empezamos en una mayor rigurosidad de la cuarentena,
Tenemos actualmente en Colombia 133.000 contagiados y siguen aumentando el índice de contagios. En nuestras UCIs están al 86% de la capacidad. Entonces tenemos que generar protocolos responsables para que la economía se pueda mantener por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias por toda tu presentación. Este es un resumen y hay que entender que por razones de tiempo, claro, no podemos profundizar todavía, pero se agradece, Holman, y datos bien interesantes los que fuiste mencionando, y yo creo que van a servir de insumo para las preguntas finales que van a tener todos los participantes de esta actividad, de esta videoconferencia. Aprovechando aquello, tú mencionaste y entraste de fondo en lo que es el concepto del impacto de la pandemia, en este caso específico COVID-19, en lo que es la minería y la construcción. Claramente esto ha repercutido en todo el mundo, ha generado impactos negativos, pero también de algún modo los más optimistas piensan que de todo esto se pueden sacar cosas positivas, y de allí en ese sentido es interesante que al final de la presentación, cuando ya todos nos hayan comentado lo que ocurre en sus propios países, efectivamente, y en sus áreas, minería y construcción en México ahora, luego, posteriormente lo que pasa en Estados Unidos, poder también ver cuáles son las conclusiones que debiéramos obtener para enfrentar situaciones similares en el futuro. Por favor, Osvaldo, no sé qué nos puedes contar tú, luego de haber escuchado también a Holman, que nos habló de Colombia, que tú por favor nos cuentes el espectro general que ocurre en la construcción y minería en México. Gracias, Néstor. Bueno, sí, voy a hablarles un poco de lo que es la construcción, la industria de la construcción y la minería en lo que es México. En cuanto a la situación demográfica, México ocupa el 10º lugar como el país más poblado del mundo, con 125.3 millones de habitantes. Un dato curioso es que el 49% son del género masculino, el 51% es del género femenino, y otro dato más curioso aún es que las mujeres viven en promedio 6 años más que los hombres. La pregunta sería ¿por qué, no? Pero bueno, vamos en cuanto a lo que es la construcción. Al igual que en otros países, la construcción representa un aporte fundamental en el desarrollo de cada uno de ellos. La creación de carreteras, la edificación en concreto y en sí lo que es toda la urbanización son algunas de las principales actividades de las compañías de construcción. La construcción en México es la industria que más absorbe mano de obra no calificada del país, produciendo 3.5% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. En cuanto a la minería, estamos hablando de uno de los principales motores de nuestro país, debido a la alta generación de empleos y a las altas divisas que produce la misma industria. Prueba de ello es que fue el 4º sector que más divisas generó en el sexenio anterior, produciendo un 2.4% del Producto Interno Bruto, igual a nivel nacional. INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, es un organismo público que se encarga de recopilar y dar a conocer datos en México en cuanto a su territorio, sus recursos, la población y la economía. Nos maneja un dato de alrededor de 405,000 trabajadores en la industria de la construcción. Estos distribuidos en lo que son obreros, lo que son empleados administrativos y diferentes empleos dentro de lo que es toda la construcción. En cuanto a lo que es minería, nos maneja la misma organización, la misma entidad. INEGI nos maneja alrededor de 380,000 empleados dentro de lo que es la industria minera. Igual, en cuanto a extracción y beneficio de mineras no metálicos,
extracción y beneficio de minerales metálicos, explotación de sal y diversas actividades. En este ámbito, la STPS, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo que sería algo parecido a lo que es OSHA, es la que se encarga de recopilar los datos en cuanto a accidentes y enfermedades en los lugares de trabajo. Como les decía, es algo parecido a la función que hace OSHA aquí en los Estados Unidos. México actualmente cuenta con 44 normas oficiales mexicanas o conocidas como lo que son NOMS, normas mexicanas. Dichas normas se clasifican en 5 diferentes categorías, que es la de seguridad, la de salud, la de organización, las normas específicas y las normas de producto. Voy a mencionarles, no todas, porque son demasiadas, pero algunas que caen dentro de cada una de estas normas. Por ejemplo, en seguridad tenemos lo que es prevención y protección contra incendios, tenemos lo que son trabajos en altura, soldadura y corte, trabajos en espacios confinados y algunos otros. En cuanto a lo que son las normas de salud, podemos encontrar contaminantes por sustancias químicas, ruido, vibración, iluminación y radiación. Una vez más, no son todas, pero son algunas de estas normas que se encuentran ubicadas ahí. Las normas de organización, bueno, ahí vamos a encontrar lo que es el equipo de protección personal, la Comisión de Seguridad e Higiene, colores y señales de seguridad y servicios de prevención de seguridad y salud. Las normas específicas, bueno, aquí tenemos lo que son las minas subterráneas de carbón, trabajos en minas a cielo abierto, construcción y plaguicidas y fertilizantes. Y por último, las normas de producto, donde vamos a encontrar todo lo referente a extinguidores a base de polvo químico seco, extinguidores a base de espuma química, extinguidores a base de agua y extinguidores a base de bicarbonato de sodio. Son algunas de las normas que vamos a encontrar dentro de esta categoría. En cuanto a estadísticas de seguridad y salud ocupacional, en promedio nos dice que 527,802 hay 527,802 riesgos de trabajo. ¿Qué vamos a encontrar de esto dentro de estos 527,000? Bueno, tenemos que el 406,000, lo que significa un 77%, van a estar en accidentes de trabajo. El otro 22% van a ser accidentes en trayecto. ¿Qué quiere decir? De la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y solamente algo curioso, solamente un 1% en cuanto a enfermedades en el trabajo. Estos números para mí se me hacen un poco cortos, más conociendo cómo se maneja la construcción en mi país. Esto nos lleva a un promedio de 1,364 difunciones, muertes en lo que son los lugares de trabajo. En cuanto es lo que es trabajo y enfermedad. De ahí, bueno, me gustaría leerles la opinión de un chico de 19 años que se dedica a la construcción en México. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y preguntarle qué opinaba acerca de la salud y seguridad en el trabajo. Y esto fue lo que me dijo. Dice, creo que la seguridad y salud ocupacional es uno de los factores más importantes en la laboral, ya que sin una cultura de seguridad estamos expuestos a diversos accidentes y enfermedades. También creo que uno de los grandes problemas en nuestro país es el no tomar con seriedad algo tan importante como lo es SSO,
lo cual considero es un gran riesgo para toda la clase obrera. Deberíamos ser más estrictos en este tema, ya que estamos hablando de atentar en contra de nuestras propias vidas. La seguridad y la salud es responsabilidad de todos. Debemos seguir capacitándonos y capacitando a todos los trabajadores, no solo en estas industrias, sino a nivel general, para mantener un ambiente laboral seguro y saludable. Creo que no solamente es el punto de vista de un joven que empieza en la industria de la construcción, sino también de muchas de las personas que incursionamos en este ámbito. A grandes rasgos, esto es un pequeño vistazo a lo que es la industria de la construcción y la minería en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Osvaldo, por tu intervención y también, tal como lo dijimos hace un momento, por los comentarios que de algún modo hizo también Holman, ¿cierto? También se refleja de que hay cierta similitud y muchas veces uno también puede darse cuenta de que la realidad no es tan distinta entre un país y otro, en los distintos rubros. Más aún, y aquí entrego un dato, más aún que, y por todos conocidos, de que desde diciembre del 2019 a la fecha, a raíz del COVID-19, todos los gobiernos e instituciones de algún modo global han estado estableciendo diferentes medidas sanitarias y económicas como para poder enfrentar el impacto del virus, ¿cierto? Y también las consecuencias que este está generando tanto en lo inmediato como en lo que se puede prever hacia el futuro. En consecuencia, creo que la historia o las respuestas que te entrega ese estudiante o ese muchacho más bien, que decías tú, de 19 años, sobre su experiencia o lo que él mira de la seguridad, me parece potente en relación a que también refleja lo que muchos de los que pueden estar participando en esta actividad hoy día pueden estar sintiendo, de que muchas veces dicen, no, en mi país no se preocupan de la seguridad, o en mi país sí se pueden preocupar de la seguridad, pero ¿cuánto hago yo? ¿Qué pienso yo de la seguridad? Y entonces ahí cobra relevancia lo que nos comenta Holman, lo que estás comentando tú, y lo que ahora a continuación también nos puedes comentar sobre Estados Unidos, qué ocurre en la construcción y en la minería en Estados Unidos, tanto en este caso Juan y Arturo. Entiendo que aquí vamos a ver por separados, no va a hablar uno solo de los dos temas, sino que entiendo que Juan va a hablar de la minería y Arturo va a hablar de la construcción. Si me pueden recordar, por favor, Arturo, ¿tú vas a iniciar con la construcción? Eso es correcto. Sí. Perfecto, entonces te damos la bienvenida y muchas gracias por estar acá. Por favor, adelante. ¿Qué pasa en Estados Unidos y puntualmente en la construcción en materia de seguridad y salud ocupacional? Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación y excelente trabajo por estar creando estas alianzas internacionales de intercambio de conocimiento y empoderamiento para las comunidades y los trabajadores. Quiero empezar diciendo que mi experiencia, como fue mencionado antes, es en el área de construcción, pero también en el área de responder a desastres. Y específicamente empezamos en la involucración después de Sandy, que fue una super tormenta que afectó bastante a los Estados Unidos, especialmente al noreste del país. En la presentación de hoy voy a hablar con ustedes acerca de las entidades que están a cargo de la seguridad y salud ocupacional en los Estados Unidos, qué iniciativas estamos tomando, y quiero decir esto muy claramente, yo soy un orgulloso miembro de sindicato y la importancia de pertenecer a sindicatos fuertes, que sean unidos, que tengan acceso a servicios de entrenamiento para trabajadores y entidades que unan las voces laborales para así crear equidad entre la relación de patrono y trabajador. Entonces, parte de lo que voy a compartir con ustedes han sido tanto campañas como con las que hemos participado en la comunidad para crear cambios de políticas para aumentar aún más la protección de los trabajadores. Entonces, en Estados Unidos, la construcción y los trabajos que no sean agricultura
que no sean minería y que no sean marítimos, están regidos bajo la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional, que se conoce como OSHA. Fue creada en 1970 bajo Richard Nixon y básicamente la agencia vela por la seguridad y salud de los trabajadores en Estados Unidos y enfuerza las leyes que se pasan. Además de OSHA, hay también, yo le llamo la hermanita o el hermanito, que se llama NIOSH, que es el Instituto Nacional de Ciencias del Medio Ambiente. Entonces, OSHA es el brazo que enfuerza las leyes y NIOSH es la parte de investigación y en la cual se identifican y se crean ayuda a crear las políticas para el acta de OSHA. Entonces, en nuestras campañas, los trabajadores de acero no representamos muchos trabajadores en construcción, representamos muchos trabajadores en minería, en papel, nucleares y muchas industrias. Y parte de lo que nos enorgullece en el sindicato de los Steelworkers es tener, por ejemplo, una rama educativa como es el Tony Mazzocchi Training Center. De ahí, con alianzas con el Instituto Nacional del Medio Ambiente, hemos creado programas de entrenamiento que se enfocan en educar al trabajador de sus derechos, de identificación de riesgos y de cómo crear metodologías en las cuales el trabajador en sí haga parte de la solución en los problemas y los peligros en el sitio de trabajo. Entonces, veamos el problema en el área de construcción. En el área de construcción, en el año 2019, hubieron casi 5.000 muertos, 4.779 muertes. Y 21% de esas muertes sucedieron en el área de construcción. Aquí parte de nuestro entrenamiento incluye identificar los peligros más grandes y hasta el momento en construcción lo conocemos como el Focus 4 o los 4 peligros de enfoque, que son las caídas, ser golpeados por objetos, las electrocutaciones o ser atrapado entre objetos. El más peligroso de ahí son las caídas, que fueron 338 muertes del total de 1.000 muertes anuales en el área de construcción. También se me hace muy importante en esta conversación de alianzas latinoamericanas es entender el rol y el impacto en la comunidad latina e hispana que emigra acá buscando oportunidades. Entonces, el número de trabajadores en el área de construcción desde 1990 ha aumentado 4 veces. Desafortunadamente, los latinos somos el grupo con mayor fatalidades en el área de construcción. 1 de cada 4 fatalidades es alguien latino en el área de construcción. De esas, 31% se atribuyen a las caídas en el área de construcción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tanto como sindicatos y cómo tenemos que asegurarnos que los trabajadores tengan acceso a entrenamiento? Es advocando y organizando. De ahí, tanto los sindicatos como los trabajadores en la calle nos hemos movilizado a diferentes niveles para exigir que hayan mayores protecciones. Entonces, aunque OSHA es una agencia federal, los Estados Unidos están divididos en estados y cada estado puede elegir a tener estándares de seguridad más altos que los federales. Es decir, OSHA crea leyes creando un estándar mínimo de seguridad y salud para los trabajadores en el área de trabajo, pero no le quitan la autoridad a cada estado de aumentar o incrementar las protecciones para las personas que vivan en ese estado. De esa manera, lo que es California y Nueva York tienden a tener las mayores leyes más avanzadas con protección. California en este momento es el único estado en los 50 estados que tiene un estándar para aerosoles, que es muy importante con respecto a COVID.
Hay ciertos estados, como el estado de Nueva York, que requiere que las personas que vayan a trabajar en construcción tengan que pasar por un entrenamiento de OSHA de 30 horas. Algunas de las alianzas que hemos hecho con Action OSHA es justamente eso, crear capacidad y acceso en áreas de alta densidad de latinos para que hayan entrenadores de seguridad y salud que puedan alcanzar, educar y entrenar a trabajadores en un lenguaje y en una forma que el trabajador entienda y pueda aplicar. A la misma vez, se le está otorgando a los trabajadores métodos para que puedan hacer que sus derechos sean respetados. Una de las campañas muy importantes en las cuales William, Freddy y varios de los compañeros de Action OSHA participaron en la ciudad de Nueva York fue justamente un accidente de construcción del compañero Carlos Moncayo, un joven ecuatoriano de menor de 23 años que murió colapsado por un derrumbe en el sitio de trabajo. Y gracias a la presión colectiva de los sindicatos, de la comunidad y de los programas de entrenamiento, pudimos lograr pasar que ahora se requieran nuevos entrenamientos en la ciudad de Nueva York. Además de las OSHA 30, se va a requerir que las personas tomen un entrenamiento de 10 horas, 8 horas enfocadas en caídas y 2 horas en alcohol y drogas. Alcohol y drogas es otra epidemia que está azotando todas las industrias de Estados Unidos y en la construcción, desafortunadamente, es algo que está saliendo de control. Si se documentaron 5,000 muertes en el área de trabajo bajo OSHA, lo que hemos estudiado con el Instituto Nacional de Ciencias del Medio Ambiente es que el año pasado hubieron 72,000 muertes de trabajadores por sobredosis de opios. Y entonces, ¿qué pasa? En este país la epidemia de opios empieza en el trabajo. ¿Cuáles son esas situaciones en las cuales un trabajador se ve obligado a romper su cuerpo y a tomar pastillas para suprimir el dolor, pero no resolverle el problema? Y es de ahí la importancia de salud y seguridad ocupacional, que es una batalla que sigue, que actualmente en esta administración en la que estamos, los trabajadores parecen tener menos protecciones y en las cuales la agencia que un trabajador en este momento esperaría lo defendiera, dada la administración actual, le está amarrando las manos a estas agencias para proteger a los trabajadores dadas sus exposiciones de COVID. Hasta la fecha no han habido situaciones de COVID-19 bajo OSHA, pero tanto los sindicatos como activistas, como trabajadores, como comunidades, estamos poniendo presión para empujar y para asegurarnos que cuando regresemos al área de trabajo sea de una manera segura. Yo creo que con eso paro por ahora y le quiero pasar la voz a mi hermano Juan. Muchas gracias, Arturo. Gracias por la invitación. Gracias a los presentadores, compañeros presentadores y la audiencia. Yo voy a hablar de la minería en los Estados Unidos. La minería es una de las principales actividades económicas en los Estados Unidos porque el país tiene importantes recursos minerales. La industria de explotación minera de los Estados Unidos suministra carbón, metales, minerales, arena y grava a empresas, fabricantes, servicios públicos y otros. Una cantidad significativa de energía generada en el país es a base de carbón. MSHA, como se le llama, es la Administración de Seguridad y Salud en las Minas. Fue fundada en 1977 y comúnmente conocida como Ley de Minas. Es la legislación que actualmente rige las actividades de MSHA, por sus siglas en inglés. Las muertes mineras cayeron bruscamente bajo la Ley de Minas desde que se empezaron a tomar datos y estadísticas. La Ley de Minas transfirió la responsabilidad de cumplir del Departamento del Interior al Departamento de Labor o del Trabajo y nombró a la nueva agencia de la Administración de Seguridad y Salud de Minas. Además, la Ley de Minas estableció a la Comisión Federal de Revisión de Salud y Seguridad Minera Independiente para proporcionar una revisión independiente de la mayoría de las acciones de cumplimiento de MSHA. Cabe rescatar que desde que se están tomando datos y estadísticas, por darles un ejemplo rápidamente, en el año de 1911
se registraron 883 fatalidades en las minas. Y tenemos que mencionar de que la recolección de datos no era muy preciso. En el año de 1931 se contaba con un número aproximado de 159,007 mineros y hubo 225 fatalidades. En la última estadística, que fue en el 2019, hubo casi 250,000 trabajadores registrados como mineros. No exactamente mineros, porque MSHA también, su jurisdicción incluye las empresas productoras de cemento y cantera. Entonces es un número muy grande, incluyendo la minería subterránea y flor de tierra. Y en este año, en el 2019, había casi 250,000 mineros y hubo 15 fatalidades. Y si me preguntan a mí, fueron 15 demasiadas. Nosotros quisiéramos que no hubiera ninguna, ¿verdad? Según el Instituto Nacional para la Seguridad, Salud y Salud Ocupacional, por sus siglas NIOSH, los trabajadores de las minas subterráneas experimentan una tasa de mortalidad aproximadamente 20 veces más alta que la de los trabajadores en el sector manufacturero. 3/4 partes de las muertes ocurridas en las minas subterráneas son causadas por derrumbes de rocas de techo o de las paredes de la mina. Otros peligros que enfrentan los trabajadores mineros son las enfermedades respiratorias, como la neumoconosis de los mineros de carbón, también llamada enfermedad del pulmón negro. Puede ser discapacitante y mortal en su forma más grave. Los mineros pueden además exponerse a altos niveles de polvo respirable de sílica, que puede causar silicosis, que es otra enfermedad de los pulmones discapacitante y potencialmente mortal. Los componentes claves de la ley de minas en Estados Unidos. La ley de minas modificó la ley de carbón de 1969 de varias maneras significativas y consolidó todas las regulaciones federales de salud y seguridad de la industria minera, tanto de carbón como de metal y no metal, bajo un único esquema legal. Se requieren 4 inspecciones anuales en todas las minas subterráneas. Y cabe mencionar que si MSHA detecta alguna situación de peligro, tiene la autoridad de cerrar la mina, como en otros casos, no necesariamente OSHA lo hace con otras empresas. MSHA es una agencia un poco más estricta cuando se trata de seguridad. Se requieren 2 inspecciones anuales en todas las minas de superficie, derechos fortalecidos y ampliados para los mineros, mayor protección de los mineros contra represalias por ejercer tales derechos, disposiciones obligatorias de capacitación para mineros establecidas. Se requieren equipos de rescate minero para todas las minas subterráneas. No haría justicia si no platico de lo que nosotros como sindicato pensamos acerca de la seguridad en general. Nosotros somos unos grandes exponentes de que la seguridad y la salud tiene que ser una función conjunta del empleador con el trabajador. Entonces, nosotros tendemos a impulsar la educación de nuestros compañeros y compañeras miembros para que estén envueltos en la seguridad de su trabajo, que tengan la autoridad de detener la producción si es necesario, y a la misma vez tenemos regulaciones que han sido empujadas por el sindicato para que los empleados que deciden levantar la voz tengan protección y no tengan represalias por parte del empleador. También es justo decir que las agencias federales, tanto como estatales, OSHA y MSHA, ofrecen protecciones mínimas. Es lo mínimo que se ofrece para los trabajadores, y aún así los empleadores ofrecen resistencia. He sido parte, miembro, participante en juntas donde la agencia pasa resoluciones acerca de ciertas regulaciones que se tienen que cumplir. Por ejemplo, antes de entrar a una área, sea de producción o no,
tiene que estar aprobada para que seres humanos puedan acceder a ella. Entonces, en esa ocasión teníamos, obviamente, el lado del sindicato y el lado del empleador, o se les llama los operadores de minas. Y ellos estaban ofreciendo resistencia a algo tan básico como es que si un humano tiene que entrar a cierta área de la mina, tiene que haber y cumplirse ciertos criterios de seguridad para que pueda un humano acceder a ella. Entonces, para mí era algo tan ridículo como decir, ustedes no serían capaces de entrar a esa área, pero sí están dispuestos a que un trabajador entre sin que ustedes aprueben o que se tenga una aprobación de seguridad que se pueda entrar. Puede tener deficiencia de oxígeno, a ellos no les importó. Era algo tan ridículo para mí que pensé que nuestra batalla sindical y como movimiento laboral está en tanto como un retroceso, porque si nos vamos a la historia del movimiento laboral, estamos llegando, retrocediendo a épocas de los 1800 y a principios de los 1900, cuando empresas obligaban a los trabajadores a trabajar bajo condiciones inseguras. Sí, hemos tenido muchos adelantos y muchos éxitos, pero como dijo mi compañero Arturo, y como lo han mencionado, con la actual administración, por darles un ejemplo, el que es el director de NLRB, que es la mesa de relaciones laborales, antes de entrar, él era un abogado que se dedicaba a demandar a la misma agencia que ahora él encabeza para regresar a las regulaciones para que no existan. O sea, para darles un contexto general de la clase de batalla que estamos librando ahorita. Lo mismo con la Agencia de Protección Ambiental. El director de esa agencia actualmente era un abogado que quería eliminar la agencia de que existiera y ahora la encabeza. Entonces, si no hablamos de política, nuestro sindicato es un movimiento político también y tiene mucho que ver con esto y tiene mucho que ver con la educación de nuestros miembros, de nuestros hermanos y hermanas para que tengamos conciencia de lo que es a la hora de elegir a nuestros dirigentes, que va mucho en juego. Para mí es algo muy difícil. Parte de mi trabajo es ayudar en las investigaciones de cuando pasa algún accidente. Y he visto cosas que me ponen a pensar de que en nuestro día hoy, actualmente, en lo que se le puede considerar la nación más poderosa del mundo, nuestros compañeros vayan a lugares de trabajo que prácticamente es como si entráramos al siglo XIX. Condiciones casi inhumanas y tenemos que educarnos y tenemos que tener conciencia de que el movimiento laboral, la gente trabajadora, de la clase trabajadora, somos los que mantenemos cualquier país, porque por lo regular somos los que pagamos todos los impuestos y tenemos que apoyar a dirigentes que ven por nuestros intereses. Esto cabe mencionar también de que hoy estoy usando una playera de una de las alianzas que tenemos con nuestros compañeros de México, los mineros, y esto es, yo pienso que como sindicato y como movimiento laboral tenemos que adaptarnos y cambiar. Y si las empresas se globalizan, ¿por qué nosotros no, verdad? Tenemos que unirnos y la fuerza está en los números. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Juan. Muchas gracias a cada uno. Por cierto, agradecer esas palabras y sin duda, a modo de comentario general, como para poder entrar a una etapa de preguntas, respuestas, conclusiones, recordar que la construcción, como decíamos hace un rato atrás, y también la minería, se han visto impactados por la actualidad en relación a lo que es la pandemia. Y en algunos casos, incluso se ha forzado a que las empresas adopten ciertas medidas sin haber realmente un seguimiento en el cumplimiento de estas para asegurar espacios seguros de trabajo para cada uno de los trabajadores. Y esto nos diferencia en
que si la persona es calificada, es decir, si tiene algún estudio superior, universitario, técnico superior, con otros que a lo mejor entran solamente por su experiencia, por su conocimiento, y efectivamente al empresario en general, no solo aquí en Chile, sino que también fuera de Chile, nos encontramos de que le interesa producir y a veces poniendo en riesgo a las personas, como tú decías, Juan, sin tomar las medidas necesarias. Ahora, con esto del COVID, también muchas veces se toma como excusas. ¿Qué queda para adelante? Y eso es parte de lo que a lo mejor podríamos nosotros empezar a reflexionar. La seguridad y salud ocupacional, y bien lo mencionó también Arturo hace un momento atrás, también en el principio Holman y también Osvaldo en la situación de Colombia y México, ocurre que si nosotros no nos preparamos, si nosotros no estudiamos, si nosotros de alguna manera no indagamos respecto de qué cosas son necesarias realizar de una manera que nos entregue la protección, ¿cierto?, de que vamos a estar con la certeza de que vamos a ingresar a un sitio de trabajo y vamos a poder salir en buenas condiciones, en una condición de vida adecuada, y no solo en ese momento, sino que también en una condición de trabajo que nos permita proyectarnos hacia el futuro, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando ingresamos a un lugar de que puede haber, tú lo mencionabas hace un rato atrás, Osvaldo, mencionabas de que podía haber algo en el ambiente y al final se generaban enfermedades que las personas no podían asociar al trabajo porque no tenían el conocimiento, no tenían el dato de que ahí había presencia de alguna condición que pudiera generar una enfermedad relacionada con su trabajo. En ese contexto es relevante, por ejemplo, que nosotros indaguemos, pero que también consultemos. Ustedes mencionaron muchas instituciones que son llamadas a proteger a los trabajadores a partir de los datos, a decir, oye, esto es peligroso, por lo tanto, no puede ingresar a este lugar por estas condiciones. Y en ese sentido, el trabajador también debe asegurarse de consultar a aquellas entidades que son confiables, que entreguen datos concretos y además reales para poder confiar en ellos y decir, yo no ingreso a ese lugar, y ahí entra a favorecer cuando también Arturo mencionaba los derechos, favorecer cuando son derechos que realmente se defienden y se ponen en práctica, y no que ocurra lo que nosotros pensábamos que no ocurría en Estados Unidos. Aquí yo creo que nuestros participantes en la clase, al estar escuchando, se pueden dar cuenta de que efectivamente lo que pasa acá en Chile no solo ocurre acá, también ocurre en otros países, y lo que es peor, ocurre en un país que siempre tomamos como referencia, que es Estados Unidos. Es decir, personas que en alguna oportunidad estaban defendiendo algo, ahora están en la otra vereda y resulta que no hacen nada por proteger a los trabajadores. Qué terrible, qué pena. Y por cierto, solo como para cerrar mi comentario final, mi comentario particular, en Chile, para que ustedes sepan, estimados invitados, en Chile tenemos una ley que existe de antes del año 70, es una ley que viene incluso muy antigua, de los años 40, en relación a la seguridad de los trabajadores en el trabajo. Esta ley fue perfeccionándose en el tiempo y en el año 68, 1968, pasó a generarse una ley completa, muy redondita, que hasta la actualidad funciona, y es la ley 16.744, pero su nombre es Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Esta ley es supervigilada por una entidad que se llama Suceso, que en rigor se refiere a Superintendencia de Seguridad Social. Esta Superintendencia de Seguridad Social viene a ser como OSHA en Estados Unidos, ¿ya? O viene a ser como, de alguna manera, un paralelo a lo que tú mencionaste, Osvaldo, en México, al Instituto o Departamento del Trabajo, algo laboral. Lo mismo en tu caso, Holman, allá en Colombia. Entonces, esta Superintendencia de Seguridad Social es la que supervigila a las empresas en el cumplimiento de todo lo que es la normativa de la ley que anteriormente mencioné en Chile. Y hay leyes que son complementarias. Una que es específica de construcción, que se llama Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y la otra que es específica del rubro minero,
que es el Reglamento de Seguridad Minera. En el caso de construcción, está el Ministerio de Construcción, ¿cierto?, de Urbanismo, aquí en Chile, el Ministerio de Construcción y Viviendas, en rigor, ¿cierto? Pero además existe un organismo específico relacionado con lo que es minería, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMIN. Y además está una Seremi de Salud, que en conjunto son los que fiscalizan el cumplimiento de las normas de seguridad y normas laborales y también de sanidad dentro de los lugares de trabajo. En el caso esencial, el alcance de esta normativa es tanto para empresas como para trabajadores. Y cuando los trabajadores se accidentan en Chile, tienen dos posibilidades. Recurren, por ejemplo, a lo que es entidades privadas para que reciban atención médica, ¿cierto? Para recuperarse, esas entidades privadas se llaman mutualidades. Entre ellos está, por ejemplo, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, está la Asociación Chilena de Seguridad y además está el Instituto de Seguridad del Trabajo. Eso es el área privada, pero también hay una entidad que es estatal, que es pública y que se llama Instituto de Seguridad Laboral. Estas entidades son las que administran la ley de seguridad en el trabajo en Chile. Estas entidades no tienen facultad de fiscalizar, solo tienen facultad de administrar. Ellos, cuando hay accidentes, dan atención médica a los trabajadores. Cuando se quieren prevenir accidentes, ellos van y asesoran a las empresas en materia de seguridad, específicamente en las áreas que corresponda. En el caso de la construcción, asesorarán en temas de construcción, y en el caso de la minería, asesorarán en temas de minería, pero siempre rigiéndose por las normativas específicas que acabo de mencionar de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y del Servicio Nacional de Geología y Minería a través del Reglamento de Seguridad Minera. En específico eso, y en rigor en Chile hay una masa laboral importante en relación a lo que es el trabajo en minería, pero más aún es el impacto que tiene la construcción en lo que es como indicador de desempleo o empleo. Actualmente hay un alto desempleo en Chile porque también la construcción está relativamente caída debido a la pandemia. La minería puede funcionar un poco más, tienen mejores recursos también, por lo tanto están enfrentando de mejor modo la pandemia, además que se considera que ellos están aislados en relación a los puntos donde hay mayor afluencia de personas, por lo tanto tienen por naturaleza, tienen un distanciamiento social. Y por otro lado, en la minería, en el caso chileno, y como ustedes bien lo saben, la minería en Chile es muy importante incluso a nivel mundial, y es un ejemplo a nivel mundial en relación a que es de alta tecnología y por lo tanto también se le reconoce como el sueldo de Chile, ya que tiene un impacto importante en lo que es la economía y el PIB de nuestro país, en Chile particularmente. Como dato, fíjense que la seguridad, en particular para hacer la diferencia en qué tan importante es la seguridad en minería, fíjense, por ejemplo, a marzo del 2020, es decir, estamos hablando de este año, la minería ha tenido 156 accidentes de trabajo y ha tenido 23 enfermedades profesionales calificadas. La construcción, a marzo, ha tenido 6.313 accidentes de trabajo. Para que vean la diferencia, cuánta brecha hay entre la seguridad en construcción y la seguridad en minería. Minería, 156 accidentes, construcción, 6.313 accidentes de enero a marzo, en 3 meses. Fíjense la diferencia. Y en el caso de enfermedades profesionales, dijimos 23 en minería. En construcción ya se llevan a marzo 173 enfermedades laborales calificadas. Por tanto, como decía en el principio Osvaldo, efectivamente la construcción, y esto a nivel incluso latinoamericano, hay estudios que señalan que la construcción tiene mucho que mejorar, tiene mucho camino que recorrer todavía en materia de seguridad y salud ocupacional. La minería tiene mucho que enseñar, pero creo que como finalizaba Arturo y Juan,
mientras los trabajadores no se unan, mientras los trabajadores no se capaciten, mientras los trabajadores no estudien, efectivamente va a ser muy complicado superar las brechas, mejor dicho, las vallas que nos ponen las jefaturas, los grandes empresarios, que a la larga están poniendo el ojo más que nada en que se produzca muchas veces no teniendo la precaución de entregar buenos elementos de protección personal a los trabajadores y tampoco de preocuparse de que si el trabajador está capacitado para realizar una determinada tarea. Para sellar entonces, tenemos conclusiones que tomar y tenemos preguntas por hacer. Por lo tanto, Carol, no sé si tienes algo que comentar, los participantes, abrir ya el micrófono para quienes quieran hacer alguna consulta. Sí, bien, primero darles las gracias a ustedes, a los expositores por esta charla, por este conversatorio, más bien que nos han expuesto las distintas realidades de los distintos países de América en relación a la construcción y la minería. Me parece súper relevante todo lo que han planteado. Así que ahora vamos a hacer alguna ronda de preguntas con los participantes, nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestros egresados y gente en general, público externo. Tienen la palabra en este momento para poder ir haciendo preguntas o bien por medio del chat. Aprovecho antes, sí, también para decirles que contesten la encuesta que yo la voy a dejar cargada aquí mientras hacemos la ronda de preguntas. ¿Alguien que quiera entonces consultar algo sobre lo que han planteado nuestros... Néstor, no sé si tú puedes ver el chat. Sí, tengo a la vista el chat. Sí, y, Alejandro, sí, pregunta. Por ejemplo, en el caso de acá, por ejemplo, hay una persona que comenta respecto a la pandemia que nos afecta. En Codelco tiene 2.843 personas contagiadas por COVID-19 y en un mes 8 personas fallecidas. Imagínense el impacto importante. Yo no sé cómo sea algún dato que tengan ustedes de lo que es particularmente el impacto de la pandemia en estos momentos en sus países, Holman o Juan, pero acá, por ejemplo, nos menciona Alejandro Astorga, nos dice que en Codelco 2.843 personas contagiadas por COVID-19 y en un mes 8 personas fallecidas. ¿Cuál es la responsabilidad y quién sanciona a las empresas mineras respecto a la gran cantidad de contagios y fallecimientos de sus trabajadores? Esa es una pregunta. ¿Tienen ustedes algún comentario que hacer respecto de esa pregunta, Juan, Holman, Arturo, o también tú, por ejemplo, William, si quieres responder, o Osvaldo? Porque yo puedo responder esa pregunta, pero no sé si ustedes tienen antes algún comentario. Pues yo diría que al menos en mi experiencia aquí en los Estados Unidos, esa es la gran batalla que estamos ahorita liderando y la cual todas las compañías están intentando buscar inmunidad, de tener responsabilidad, de exponer a los trabajadores al virus. Entonces, esa es la batalla. En este momento, como expliqué, las agencias no han enforzado fallas para protección o multado a los empleadores aún por las exposiciones de COVID. Lo que yo siento que va a pasar, por ejemplo, en el caso de Carlos Moncayo, que expliqué, no solamente logramos que hubiera pasado una ley local, pero el cambio radical de ese caso fue que por medio de la presión que se hizo de la comunidad, es la primera vez que se encontró a la compañía en sí como criminal on manslaughter, que es un cargo criminal. Entonces, en este país, donde las corporaciones son personas, fue la primera vez que se encontró una compañía culpable de manslaughter, de asesinato, básicamente, a este trabajador. Lo que no podíamos mandar a la compañía a la cárcel, entonces lo que queríamos era una campaña educativa para los trabajadores para prevenir los riesgos. Desafortunadamente, la multa fue solo de $10,000 para la compañía y se rehusaron a hacer eso. Pero ya estamos pasando legislación para que se puedan poner cargos criminales
contra compañías que no estén siguiendo las normas de seguridad y salud y que los daños capitales sean mucho mayores. Y ahí ya les cedo a los otros panelistas. Sí, me gustaría añadir de que, como ustedes saben, los datos son públicos de que Estados Unidos está a la cabeza de los contagios por COVID-19. Esto fue por la negligencia de actuar prontamente en impulsar medidas enforzables, no solo para los empleadores, pero también para las comunidades. El uso de mascarilla, por lo menos, que sabemos que no protege al 100%, pero mitiga un poco la propagación de este virus. Nosotros como sindicato nos tuvimos que ver en la necesidad de demandar a las agencias federales que, como todos lo hemos dicho, están a cargo de proteger a los trabajadores para que empezaran a hacer su trabajo y que empezaran ¿cómo se puede decir? A publicar algún tipo ¿cómo se le puede decir? De legislación o de estándares. No solo de guías, porque las agencias fueron rápidas para proveer guías, pero las guías no son enforzables, no obligan a ningún empleador a que las adopte, y por eso es que nos vimos atacados por ese virus que muchas empresas que se decían esenciales, en el aspecto de que metían su aplicación para decir que eran esenciales, decían, ok, entonces puedes trabajar, pero nunca se les dieron reglas para proteger a los trabajadores. Hace algunas semanas, OSHA por fin publicó algunas reglas, pero son mínimas, como lo he mencionado anteriormente. Y en este caso, la única regla que se le pide a los trabajadores es de que si en sus empresas algún trabajador fue contagiado o salió positivo por COVID-19, tienen que reportarlo a OSHA. Yo estoy ahorita a cargo de un caso en el que una fatalidad en una empresa por COVID-19 y la manera en que el oficial que está a cargo de investigar este accidente está viendo lo que es los contactos, cuánta gente se estuvo en contacto con las personas que salieron positivas, pero aún así la esperanza de que se le dé alguna responsabilidad al empleador es muy mínima. Entonces, como tú lo dijiste, compañero Néstor, estamos en Estados Unidos, la potencia mundial, la economía número 1 del mundo, y aún así, cuando se refiere a los trabajadores, estamos en el siglo pasado. Y aún así, en Colombia, si pasa en Estados Unidos, ¿qué pasará en los países que no son tan desarrollados? Ejemplo, en Colombia se están siguiendo los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Que son que se deben hacer horarios de trabajo, no todas las personas deben ingresar a la misma hora, debe facilitarse el acceso a un transporte asequible a su lugar de residencia con el fin de que no use el transporte tradicional y pueda generar un mayor nivel de contagio. Entonces, no hay un castigo hacia las empresas, pero sí hay un castigo si no se siguen los protocolos ya establecidos, con el fin de mitigar el nivel de contagio, ¿sí? Para un país como Colombia, el hecho de que se detenga la economía nacional es un impacto supremamente grande, ¿sí? Por el nivel de pobreza que existe en nuestro país. Entonces, nuestro objetivo es que el nivel de contagios se detenga lo más posible, porque si no, vamos a entrar en un proceso nuevamente de recesión económica. Osvaldo o William,
¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, en el caso particular, como para ver cuál es la responsabilidad y quién sanciona a las empresas mineras respecto a la gran cantidad de contagios, en realidad el dato que nos entrega Alejandro Astorga en relación a Codelco. Dicho sea de paso, para que los invitados sepan, Codelco viene a ser la empresa minera estatal más importante del país, obviamente, la más grande en el país y la que más genera recursos en el país, así haciendo un muy escueto resumen. Por lo tanto, el que tenga 2.843 personas contagiadas es muy relevante porque tienen un alto número de trabajadores distribuidos a nivel país realizando distintas actividades productivas y administrativas. Pues bien, la responsabilidad, como digo, no la voy a cerrar solo en las empresas mineras, sino que también en cualquier empresa, como también lo señalaba Holman. Las empresas deben abordar el tema de COVID-19 en este caso como parte de una posibilidad de, si que se genera en el trabajo, va a tener entonces responsabilidad también el empleador, ya que el empleador, a través de la ley 16.744, que es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en Chile, determina que es el empleador el llamado a mantener las condiciones sanitarias y ambientales adecuadas para que el trabajador se desempeñe en su puesto. Y en ese sentido, si no se están respondiendo a los protocolos establecidos, si no se están estableciendo medidas de mitigación, tal vez no en este minuto, como bien también lo señaló Juan, que ocurre allá en Estados Unidos, ¿ya? Tal vez no en este minuto no va a poder sancionarse como responsables las empresas, pero sí en un minuto posterior, cuando ya haya tiempo de reflexionar, porque en este minuto todos los esfuerzos están en detener la pandemia, pero claramente después van a haber responsabilidades y van a haber responsabilidades también en quienes están dirigiendo las empresas y que probablemente en el futuro, dado el funcionamiento que tienen las empresas, es probable que cambien los directorios, cambien los presidentes de directorios, cambien los gerentes, cambien los administradores, pero a la larga alguna sanción tendrá que haber en las empresas y, por cierto, por las muertes no las vamos a recuperar, pero algún llamado de atención va a tener que haber a partir de lo que es la ley 16.744 y posteriores también responsabilidades civiles, porque no solamente uno puede buscar responsabilidades a través de la ley de accidentes del trabajo, sino que también a través de... Perdón, a través de responsabilidades... Buenas. ¿Cómo está, vecino? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Cómo está? Bien, pues tengo el aire. Bien, aquí. A ver, si Vecino. se puede silenciar eso... Pero acepta transferencia. Claro. Perdón, Carol, ¿se puede silenciar? Ahí hay una persona que... Ahí creo Me que parece- lo dejé silenciado. Ok, gracias. ¿No? Como ¿Me escuchan? decíamos... ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Quién está hablando, perdón? Hola, habla acá Felipe Cariqueo, estudiante técnico en construcción. Disculpe que la haya interrumpido, lo que pasa es que en mi pantalla no me aparece si es que tengo la mano levantada o no. Es solamente una acotación con respecto al tema de lo que están hablando las empresas. Siento que últimamente, y disculpe que lo haya molestado, pero es una inquietud que tengo. Adelante. Siento que últimamente en nuestro país, obviamente acá en Chile, la fiscalización ha fallado mucho en tema de laboral, ya que se ha demostrado que muchas empresas que están funcionando de forma ilegal, hace un tiempo atrás fue el tema de una fábrica de cartera y hoy día el tema del gimnasio en Providencia. Entonces, igual yo creo que más responsabilidad de la empresa, siento que también es responsabilidad del gobierno y en este caso el Ministerio del Trabajo, porque ahora vemos que están más abocados al tema de la AFP, del tema de retirar los dineros, entonces como que se han desviado del foco principal que ayudará a la fiscalización y obviamente ellos también son parte del plan para poder en este tema en frenar el tema de la pandemia en el mundo laboral. Entonces, claro, ustedes dicen que responsabilidad de los empresarios, que van a haber sanciones, pero también hay que ver un mea culpa como gobierno nuestro, que no han fiscalizado nada. O sea, yo por ejemplo vi una población donde la fiscalización es nula, solamente muestran que fiscalizan los sectores principales de Santiago, las calles principales,
o van a fiscalizar o van a clausurar una empresa porque una persona denunció de que se está trabajando en ese lugar, pero yo creo que también hay una gran responsabilidad de parte de los ministerios con respecto a las falencias laborales que se están sucediendo ahora. O sea, a eso es lo que siento yo. La verdad que eso era más o menos la inquietud que quería plantearle y comentar con respecto al tema de lo que está pasando ahora con el tema del COVID. Gracias. Perfecto, gracias por tu aporte y efectivamente tienes razón, aquí hay un tema de base y bueno, hay temas estructurales de gobierno que en rigor nosotros no vamos a poder modificar en este minuto. Sí podemos hacerlos ver y hacerlos notar como tú lo señalas, por tanto sí aquí en Chile y me imagino que de alguna manera en la exposición de cada uno de nuestros expositores invitados ha quedado claro de que también en los países invitados o de los que se ha hablado en este minuto, también tienen temas en relación a que no han habido medidas adecuadas por parte de los gobiernos, por parte de los estados, por parte de la administración central de los países, para que también las empresas establezcan medidas que sean concretas y enfocadas en prevenir el contagio en particular y hablando en general en poder prevenir accidentes y enfermedades relacionadas con los trabajos, particularmente en minería y construcción. Estamos totalmente de acuerdo en tu apreciación, yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo en lo que tú señalas, creo que todo parte de tener buenas políticas públicas, las cuales en este minuto no se han llevado a cabo, nuestro país está viviendo una situación bien compleja en relación a eso, que va más allá de la pandemia, y que una vez que pase este tiempo de pandemia, claramente el Estado, a través del gobierno de turno, va a tener que hacerse cargo no solo de las consecuencias que ha provocado, del impacto que ha tenido la pandemia en el país a raíz de sus malas políticas públicas, sino que también de todo lo que hay detrás, que viene desde antes en relación al despertar social que está en Chile. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario adicional, Juan, William, respecto a lo que acaba de plantear el alumno. William, ¿está en silencio? A mí me gustaría si podría yo decir algo. No sé. No, a mí me gustaría, gracias compañero por traer ese tema a la luz. Y tanto el gobierno como el trabajador como los ciudadanos tenemos una responsabilidad de mantenernos los unos a los otros seguros. Yo siento que tengo que expresar, al menos con el trabajo que hacemos aquí con el Instituto de Ciencias, esto no es algo que va a parar en unos meses. Esto de la pandemia es algo que va a durar fácilmente 2 años. Y ¿cuáles son las conversaciones que nos toca ahorita? Es aprender a vivir con este virus, aprender a modificar nuestra cultura y nuestra dependencia del gobierno para que caiga solamente en ellos. La responsabilidad, porque la responsabilidad de mantenernos seguros al fin del día nos va a involucrar a todos. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros si vemos que un sitio está operando? No solamente reportar, pero a la misma vez intentar tener una conversación. Pero no hay economía en ningún país que aguante una cuarentena indefinida. Entonces, las conversaciones que tenemos que empezar a tener ahorita es la retroalimentación de las áreas de trabajo, entender muy bien el virus, que es lo que hasta ahora los gobiernos no han tenido, no entendíamos cómo se transmitía el virus. Ahora ya sabemos que se transmite por el aire, por los aerosoles, y que las áreas más peligrosas van a ser espacios confinados con poca circulación de aire. Entonces, ¿qué controles de ingeniería o controles administrativos vamos a poder implementar en nuestras vidas diarias para minimizar el riesgo a este virus? Cosas que me asustan y lo comparto acá, es estudios que he visto ahorita que uno se demora media hora en contagiarse estando en un bus. Entonces, ¿cómo impacta eso a la clase trabajadora a nivel mundial? Y las conversaciones que tenemos que empezar a tener en las industrias, en los sectores y en los sindicatos tienen que ser internacionales, porque no podemos tener países con mayores protecciones y otros con menos, porque entonces esas poblaciones van a sufrir de manera irreparable. Entonces, sí. Bien.
Gracias, Néstor, Arturo. quería dejarte saber, no sé si lo ves, pero hay alguien que nos está levantando la mano en este momento, creo que es Alejandro o Alexander Scott, no sé si quieres... Alexander. Muy bien. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Primero que todo, buenas noches a los participantes de la reunión en este caso, a los expositores, agradezco la amabilidad que han tenido y todo lo que han compartido con nosotros. Quisiera hablar de dos temas. Primero, un poco agregar a la pregunta que se había hecho en el chat respecto de la sanción y la fiscalización respecto de Codelco. Principalmente el ente fiscalizador sobre lo que tiene que ver con las medidas, el cumplimiento de las normas y las exigencias establecidas, en este caso por el Reglamento de Seguridad Minera en su artículo 10, es el SERNAGIUMIN, quien tiene la facultad de abrir un sumario investigativo respecto de incumplimientos, ya sea de normas sanitarias, en este caso, lo que tiene que ver con el COVID, y distintas medidas que puedan incumplirse, teniendo la facultad de aplicar multa, en este caso que es una multa de 50 unidades tributarias mensuales, cerca de 2,5 millones de pesos, lo que para una empresa minera es un chiste. Y también tiene hasta la facultad de decretar el cierre de faena en caso de existir reincidencia, donde las multas se van aplicando al doble de la multa anterior. Eso quería agregar un poco para con la pregunta que se había hecho ahí en el chat, pero que también haya sido un aporte. Lo segundo que quisiera tocar un poco es, yo soy docente del área minería, disculpen por no presentarme antes, y mi profesión es de ingeniero en minas, por lo que el tema de la minería es a lo que me quiero abocar en este caso. Quisiera un poco compartir ciertos datos que poseo, por ejemplo, de la minería. Para el año 2019, bueno, ya se habían hablado un poco de los accidentes, pero quiero enfocarlo un poco más. Dentro del año 2019, los últimos datos que tiene el SERNAGIUMIN, por ejemplo, dice de 14 accidentes fatales en la minería, dentro de los cuales el principal motivo de muerte, en este caso, es por el accidente, ¿cómo se llama? Por la causa de golpeado por, en este caso principalmente golpeado por roca, dados principalmente en la gran minería del cobre, principalmente. Dentro de Chile no existe una gran minería de otro mineral, que no sea el cobre. Y abocándonos un poco a lo que tengo entendido, principalmente en Estados Unidos y México, si no me equivoco, por favor me corrigen si estoy equivocado, existe una gran actividad en cuanto a lo que es la minería del carbón. ¿Es efectivamente así? Así es, sí. Ya, perfecto, muchas gracias. Dentro de la minería del carbón, principalmente, que es considerada una de las más peligrosas, o quizás la más peligrosa de las actividades mineras global, ¿cuáles son, o si tienen datos, por ejemplo, acerca de cuáles son los principales accidentes que se producen en ese tipo de minería? Si fueran muy amables. Juan, no sé si tú quieres mencionar, probablemente, no sé si datos específicos en este minuto, también dados los tiempos, los horarios, pero probablemente mencionar en términos globales los principales accidentes que se pueden dar en la minería del carbón. Tenemos, por ejemplo, los datos exactos no los tengo y por razones de tiempo, pues sí me tardaría un poco en buscarlos, pero sí, los accidentes son colapsos, contactos, que viene siendo el contacto con o que fue golpeado por algún objeto y los incendios, pero no tanto como las caídas también. Números exactos estoy precisamente buscando, pero por respeto al tiempo, yo pienso que esto me tardaría un poco. En el caso tuyo, sí, gracias Juan, en el caso tuyo en México, por ejemplo, Osvaldo, ¿qué antecedentes tienes, por ejemplo, Pachuca, sector minero? Bueno, sí, yo vengo precisamente de ese estado, el estado de Hidalgo, en México, conocido como la cuna de la minería y del fútbol,
pero no tengo el dato en este momento, como Juan, lo estoy tratando de ubicarlo. Pero en términos de el tipo de accidentes más común que se da precisamente en la minería. Por lo regular son derrumbes y algunas intoxicaciones. Correcto. Si me permiten, disculpen, ya que hablan de las intoxicaciones, principalmente preguntaba por lo que tiene que ver con la emanación de gas grisú en explotación de carbón. Era una de las principales causas antiguas de los mineros de Lota aquí en Chile, que era muy peligroso, la razón de principales explosiones y el hecho de que cambió la regulación en cuanto al uso de explosivos y inventándose en este caso explosivos con un menor aumento en la temperatura y también con menor emanación de llama, precisamente por ese tema del gas grisú. Y claro, de esa manera quería saber. Aquí Arturo me compartió un link que voy a revisar después, así que le agradezco mucho. Correcto. Donde están los datos del Departamento de Minas. Y para finalizar, quería agradecerles por contestar a mi pregunta y ayudarme con estos datos, así que muchísimas gracias. Okay, gracias. Mira, para puntualizártele un poquito, dice: las minas de carbón producen una atmósfera altamente contaminante y explosiva por la gran cantidad de gases que se encuentran absorbidos en el carbón. Gran parte de estos gases pertenecen al metano. Gases como grisú, pero también se tiene en estas minas monóxido de carbono y dióxido de carbono. Entre estos son unos de los grandes peligros que podemos encontrar ahí. Muchísimas gracias. Disculpe por añadir algo más, Freddy Llanos. A consecuencia de eso les da la neumocitis, ¿no? Que es el síndrome del pulmón negro. Adelante. A mí me gustaría recalcar ahorita que uno de los impactos o de los cambios grandes aquí en Estados Unidos en el área de construcción ha sido que se pasó el estándar de la sílica. Es decir, personas que estén trabajando con cualquier tipo de roca o exposición a sílica, si están expuestos a ciertas cantidades anualmente, tienen entonces que estar enrolados en un programa de monitoreo médico en el cual el trabajador tiene que pasar por un examen médico anualmente en el cual le miden el impacto en los pulmones. No me sorprendería si en un futuro esto se aplicaría a COVID en industrias como la minería. Bueno, efectivamente acá en Chile también hay evaluaciones que tienen que hacer las empresas a través de las mutualidades, como mencionábamos hace un rato, para que los trabajadores lleguen al mundo del trabajo evaluados médicamente, con exámenes preocupacionales, es decir, antes de ingresar a trabajar. Sin embargo, como también lo planteaba hace un momento atrás este estudiante, discúlpeme que no me acuerdo del nombre, efectivamente hoy día el nivel de fiscalización de algún modo solo está determinando su enfoque a nivel de qué es lo que está pasando con el COVID-19 y qué es lo que están haciendo las empresas para poder asegurar que sus trabajadores van a poder seguir en sus lugares de trabajo o definitivamente van a tener que cambiar la forma en que están trabajando para poder evitar el contagio y así no verse enfrentados a las consecuencias que puede provocar COVID-19. Por lo tanto, de alguna manera todavía COVID-19 y por mucho tiempo al parecer, como también lo señaló hace un momento atrás Arturo, está completando las páginas y está definiendo los comportamientos y conductas tanto de las empresas como de sus trabajadores para evitar exponerse a este riesgo que todavía no está claro quién va a tener que responder desde el punto de vista concreto cuando afecte realmente a un trabajador adquiriéndolo o exponiéndose en el propio lugar de trabajo. No sé si, Carol, tú tienes algo más que decir o alguno de los contertulios. Me parece que ya nos hemos pasado bastante de la hora que teníamos presupuestado. Habríamos querido responder de mejor modo un montón de preguntas, muchas preguntas. Sin embargo, como teníamos una hora, en rigor tratamos de hacer una presentación que se acotara a mostrar un barniz,
superficialmente un contexto general de lo que son, en este caso, la situación actual, de lo que es la situación actual de la minería y la construcción en América, particularmente en Colombia, en México, en Estados Unidos y en Chile. Carol, te doy la palabra a ver si hay alguna otra pregunta para finalizar o para cerrar ya este conversatorio. Sí, bien, gracias Néstor. Bueno, no sé si hay más consultas, no veo por el chat ni ninguna manito levantada, así que cerramos con esto el conversatorio sobre la situación actual de la construcción y la minería en América. Muchas gracias a los expositores y a todas y todos los participantes que hoy nos estuvieron acompañando, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y egresadas, a nuestros docentes y a los coordinadores de carrera que también están acompañándonos, y a Paulina, que es nuestra coordinadora de vinculación con el medio. Así que muchas gracias por su participación y por favor no se olviden de contestar la encuesta sobre este conversatorio. Muchas gracias Néstor por siempre estarnos apoyando. Gracias a ustedes por este espacio y bueno, en lo que sea estamos a disposición. Muchas gracias. ¿Alguien más tendrá algo que decir? ¿O cerramos así? ¿Sí? Bueno, okay. Muchas gracias a todos. Fuerza Juan, fuerza Arturo, muchas gracias a todos. Osvaldo. Muchas gracias a todos por la invitación. Freddy. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Carol. Gracias, Néstor. Olman. Muchas gracias. Un abrazo. La universidad, muchísimas gracias por este espacio y esperamos que no sea el primero. Que no sea el último. Claro. Esperamos contar con ustedes para el próximo conversatorio. Muchas gracias. Gracias. Chao.